15 cosas escalofriantes de la historia de Palestina. Desde el punto de vista geográfico, Palestina es el espacio territorial aproximadamente abarcado, de oeste a este, entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán, y desde el río Litani hasta el desierto de Negev, sin incluir el Sinaí, de norte a sur. La región ha tenido varios nombres desde tiempos remotos, y fue llamada Palestina por primera vez cuando el emperador romano Adriano sofocó la revuelta de Bar Kokhba en el año 135 de la Era Común. En hebreo, la región es denominada Tierra de Israel desde tiempos bíblicos, y tanto israelíes como palestinos se reivindican como los legítimos dueños del territorio, lo que dio origen a un conflicto que ha sido y continúa siendo uno de los más antiguos e importantes de la geopolítica mundial. Ese largo enfrentamiento ha producido guerras, levantamientos, tragedias y muchos acontecimientos escalofriantes que hoy recordaremos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La horrible tragedia de Deir Yassin, en 1948. El conflicto de Deir Yassin se produjo el 9 de abril de 1948, cuando la aldea de ese nombre, cerca de Jerusalén, fue atacada por paramilitares sionistas de Irgun, Lehi y otras organizaciones extremistas, matando al menos a 107 árabes palestinos, incluyendo mujeres y niños. La horrible tragedia ocurrió durante el mandato británico en Palestina y fue un elemento central de la Nakba y de la huida de los palestinos en 1948. Los militantes sionistas acabaron con la población con armas de fuego y granadas de mano, mientras iban vaciando la aldea de sus residentes casa por casa. Las milicias encontraron resistencia por parte de aldeanos armados y sufrieron algunas bajas. Los palestinos supervivientes fueron expulsados y la aldea se repobló con israelíes. La Haganah, principal organización paramilitar sionista, apoyó directamente la operación, proporcionando fuego de cobertura, municiones y 2 escuadrones del Pakmag, su unidad de élite, que entraron en la aldea como refuerzos. Varios aldeanos fueron tomados cautivos y obligados a desfilar por Jerusalén Oeste antes de ser ejecutados. Además de los asesinatos y saqueos generalizados, es posible que se hayan producido casos de agresiones sexuales y mutilaciones. Al final del ataque, todos los habitantes habían sido expulsados y la Haganah tomó el control de la aldea, que fue repoblada con israelíes el año siguiente. Las noticias de la tragedia se propagaron rápidamente, provocando una ola de terror entre los palestinos, lo que indujo a muchos a huir de sus hogares, en previsión de más ataques contra los civiles por parte de las fuerzas judías que avanzaban. 4 días después de la matanza de Deir Yassin, un ataque de represalia palestino contra un convoy médico en Jerusalén terminó en la muerte de 78 judíos, la mayoría personal médico. Número 2. La tragedia de Múnich, en 1972. En 1972, Alemania Federal montó los Juegos Olímpicos, los primeros en suelo alemán desde que Berlín organizara los de 1936, para la glorificación del Tercer Reich. Israel aún no existía como Estado en 1936, pero en 1972 envió una representación a Múnich. El 5 de septiembre de 1972, un comando de 8 integrantes del grupo palestino, Septiembre Negro, se infiltró en la Villa Olímpica, mató a 2 atletas israelíes y secuestró a otros 9, que también morirían después en un fallido intento de rescate. Poco después de la toma de rehenes, el comandante y negociador de Septiembre Negro, Latif Aviv, exigió la liberación de más de 300 prisioneros palestinos encarcelados en Israel, así como la de Ulrike Meinhof, fundadora de la fracción del Ejército Rojo encarcelada en Alemania Occidental. Un desastroso intento de rescate por parte de las fuerzas policiales de la República Federal de Alemania. La policía alemana emboscó a los palestinos en un intento de rescate, matando a 5 de ellos, pero todos los rehenes fueron asesinados antes de poder ser liberados. Para entonces, el gobierno israelí había lanzado una campaña de represalias, autorizando al Mossad a rastrear y matar a cualquiera que hubiera jugado un papel en el ataque a los atletas. Un policía de Alemania Occidental también murió en el fuego cruzado, y el gobierno de Bonn recibió severas críticas por su gestión del intento de rescate. Los 3 militantes de Septiembre Negro supervivientes fueron arrestados para ser liberados un mes después en un canje por rehenes del vuelo 615 de Lufthansa, secuestrado.
Número 3. Tragedia de Sabra y Shatila en 1982. La tragedia de Sabra y Shatila fue la matanza de entre 1.300 y 3.500 civiles, en su mayoría chiitas libaneses y palestinos, perpetrada entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982 en Beirut por milicias cristianas libanesas durante la Guerra Civil del Líbano. Las fuerzas libanesas, ejecutoras de la tragedia, contaron con la ayuda de las fuerzas de defensa de Israel, que rodearon el barrio de Sabra y el campo de refugiados de Shatila antes de la entrada de los milicianos libaneses. Se cree que la tragedia fue organizada y supervisada por el dirigente libanés, Elie Hobeika, cuya familia había sido asesinada por militantes palestinos y milicias libanesas de izquierda durante la matanza de Daumor en 1976. Una comisión israelí reconoció la responsabilidad del país en la tragedia. En total, entre 300 y 400 milicianos participaron en la tragedia de Sabra y Shatila, incluidos algunos miembros del ejército del sur del Líbano. A medida que se desarrollaba la matanza de civiles, el ejército israelí recibía informes de las atrocidades en curso, sin tomar ninguna medida para detenerla. En febrero de 1983, una comisión de las Naciones Unidas, presidida por el diplomático irlandés Sean McBride, concluyó que el ejército de Israel, como fuerza de ocupación, había sido responsable de la tragedia perpetrada por la milicia libanesa. En febrero de 1983, la comisión israelí Kahana dictaminó que las fuerzas de defensa de Israel habían sido indirectamente responsables de los hechos, obligando al entonces ministro de Defensa, Ariel Sharon, a dimitir por ignorar el peligro de derramamiento de sangre y venganza durante la tragedia. Número 4. La muerte de Folke Bernadotte en 1948. Folke Bernadotte, conde de Wisborg, fue un diplomático y noble sueco que negoció la liberación de cerca de 450 judíos daneses y 30.550 prisioneros no judíos de varias nacionalidades del gueto de Theresienstadt, operado por Alemania en la ciudad fortaleza de Terezín, en la Checoslovaquia ocupada por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. La liberación se produjo el 14 de abril de 1945, durante las últimas semanas de la guerra en Europa, cuando los aliados rechazaron una oferta de rendición alemana emitida por el líder de las SS, Heinrich Himmler. Después de la guerra, el diplomático sueco fue elegido de manera unánime como mediador del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el conflicto árabe-israelí de 1947 a 1948. Sin embargo, el 17 de septiembre de 1948, 4 miembros de la organización sionista, Luchadores por la Libertad de Israel, LEJI, conocida en Occidente como la Banda Stern, atacaron al convoy de las Naciones Unidas en el que iba Bernadotte por Jerusalén Occidental y lo mataron. Un doble crimen. Los hombres de organización paramilitar sionista LEJI, vestidos con uniformes de las fuerzas de defensa israelíes, también mataron al coronel francés André Serot, oficial que acompañaba al diplomático. Los asesinatos se produjeron porque el plan de paz árabe-israelí de Bernadotte no satisfacía al grupo extremista sionista. Los líderes del LEJI inicialmente negaron su responsabilidad por el ataque y solo más tarde la organización paramilitar asumió la responsabilidad de los asesinatos en nombre de Hasid Hamoledet, o Frente de la Patria, un nombre que copiaron de un grupo de resistencia búlgaro. Los asesinatos fueron universalmente condenados y el primer ministro israelí, David Ben-Gurion, decidió cerrar permanentemente los grupos paramilitares sionistas como el LEJI y el Irgun. Estos grupos fueron públicamente repudiados y sus miembros desarmados por la fuerza, y muchos terminaron tras las rejas. Número 5. Las promesas falsas del Imperio Británico en la correspondencia McMahon-Hussein, Tratado Sykes-Picot y la Declaración Balfour. En 1915, con la Primera Guerra Mundial en curso, el Reino Unido prometió a Hussein ibn Ali, emir y jerife de la Meca, el apoyo a un reino árabe independiente bajo su gobierno, a cambio de que organizara una revuelta árabe contra el Imperio Otomano, aliado de Alemania en el conflicto. Esta promesa figuraba en una carta fechada el 24 de octubre de 1915, dirigida por Sir Henry McMahon, alto comisionado británico en Egipto, al jerife de la Meca, en lo que posteriormente se conocería como la correspondencia McMahon-Hussein. Sin embargo, en mayo de 1916, Gran Bretaña llegó a un acuerdo secreto con Francia para dividir Oriente Medio en esferas de influencia en caso de una victoria aliada. La negociación fue realizada secretamente por el baronet y oficial militar británico Mark Sykes y el diplomático francés François-Georges Picot, y pasó a conocerse como el Acuerdo Sykes-Picot, bajo cuyos términos Palestina quedaría sujeta a un régimen de control internacional. El enfermo de Europa.
Las dos grandes potencias europeas anticipaban el colapso del Imperio Otomano, ya desde hacía tiempo llamado el enfermo de Europa por su declive iniciado en el siglo XIX, y delineaban sus respectivas esferas de influencia en el Medio Oriente, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. El acuerdo dividió los territorios otomanos en zonas de influencia británica y francesa, con áreas específicas designadas para control directo o influencia indirecta. Palestina fue designada para administración internacional, reflejando los intereses de diferentes partes, como la comunidad judía y la Iglesia Católica. El acuerdo se mantuvo en secreto para los árabes que deseaban su independencia del Imperio Otomano, así como para el Imperio Ruso, todavía aliado del Reino Unido y Francia en la guerra. El Reino Unido emitió en 1917 la Declaración Balfour, prometiendo respaldar el establecimiento de un Estado nacional para el pueblo judío en Palestina. Número 6. El misterio de la muerte de Abdelkader al-Hussein. Abdelkader al-Hussein fue un líder guerrillero nacionalista árabe y revolucionario palestino que, a finales de 1933, fundó el grupo militante secreto conocido como Organización para la Lucha Santa. Junto a Hassan Salama, al-Hussein comandó su grupo como ejército en la Guerra Santa durante la Revuelta Árabe de 1936 a 39 y la Guerra de 1948. Nacido en la Jerusalén otomana en 1907, fue un brillante estudiante que obtuvo un título en química en la Universidad Americana del Cairo, mientras organizaba el Congreso de Musulmanes Educados a principios de la década de 1930, para luchar contra la discriminación de los árabes palestinos en los servicios gubernamentales. Inicialmente desempeñó un cargo en el Departamento de Asentamientos del gobierno del mandato británico, pero finalmente se trasladó a la zona de Hebrón durante la revuelta árabe en Palestina para liderar la lucha contra Gran Bretaña. En 1936 era comandante guerrillero en el distrito de Jerusalén. Su muerte fue un rudo golpe para los palestinos. En 1938 al-Hussein se exilió y en 1939 se trasladó a Irak, donde participó en el golpe de estado de la Plaza de Oro. En 1946 se trasladó a Egipto y de allí pasó clandestinamente a Palestina para dirigir al ejército de la Guerra Santa en enero de 1948. Al-Hussein murió baleado misteriosamente mientras, envuelto en la niebla, realizaba personalmente un reconocimiento militar de un área de la colina de Kastal, cerca de Jerusalén, en las primeras horas del 8 de abril de 1948. Su cadáver fue encontrado por combatientes judíos, quienes lo identificaron por su carnet de conducir y un ejemplar del Corán que portaba un regalo de su esposa. Su muerte destrozó la moral de las fuerzas palestinas que luchaban contra los israelíes. Número 7. El financiero fantasma de armas para Palestina. Los acuerdos de Oslo alcanzados en 1993 por Israel y la autoridad palestina prohíben a esta adquirir armamento, pero muchas armas se han introducido en contrabando en los territorios desde entonces. Si bien Israel creía saber quiénes financiaban o proveían esas armas, hasta comienzos del siglo XX no dispuso de evidencia sólida sobre el particular. Entre 2001 y 2002, Israel capturó 3 barcos sospechosos que proporcionaron al Estado judío información incuestionable sobre el abastecimiento de armas a la autoridad palestina. En enero del año 2001, un barco casi desconocido en el mundo naviero, el Calypso, fue aprendido por Israel cuando transportaba un cargamento de armas cuyo destino no podía ser otro que los territorios palestinos. En mayo del año 2001 le tocó el turno a la Santorini, un mercante al que la inteligencia israelí venía haciendo seguimiento, abordado por la Armada judía, que no se sorprendió con el importante cargamento de armas encontrado en las bodegas. El 3 de enero del año 2002, los israelíes abordaron al Karim A, un barco que llevaba a bordo por lo menos 50 toneladas de armas destinadas a los territorios palestinos. Irán es el principal proveedor de armas a grupos irregulares. En estos 3 intentos de contrabandear armas, los israelíes encontraron vínculos muy significativos con Fatah, Hamas, Hezbollah e Irán. En cada cargamento, miembros de Fatah, la organización político-militar fundada por Yasir Arafat, facilitaron la operación. Los 3 intentos involucraron a la Policía Naval Palestina, la Guardia Costera Palestina y miembros del Fatah. Todos los incidentes implicaron, al menos territorialmente, a Egipto. Se suponía que parte de las armas serían arrojadas en aguas egipcias y otra fuera de ellas, en barriles sellados o dispositivos flotantes. En algunos casos, las armas fueron arrastradas a tierra en territorio egipcio. Desde entonces, Irán ha acentuado su liderazgo en el abastecimiento de armas a los grupos irregulares del Medio Oriente. Número 8. El misterio de la muerte de Yasir Arafat. El presidente de la Organización para la Liberación de Palestina y de la Autoridad Nacional Palestina, Yasir Arafat, murió el 11 de noviembre de 2004, a los 75 años de edad, tras un breve periodo de enfermedad.
Y si bien las investigaciones oficiales realizadas por un grupo forense francés y otro ruso no encontraron pruebas que permitieran asociar la muerte con un crimen, desde entonces el deceso del dirigente palestino ha sido ampliamente debatido, sugiriendo diversas teorías. Arafat enfermó el 12 de octubre de 2004 y tras empeorar rápidamente fue trasladado en un avión del gobierno francés a un hospital cerca de París, donde murió a consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico masivo, según la autopsia hecha en Francia. Después surgieron varias versiones, como que había sido envenenado con polonio o con talio, o que murió de una gastroenteritis crónica, de un trastorno plaquetario e incluso de SIDA. Según Israel, cuando murió, Arafat ya era un personaje irrelevante. En 2012, tras un reportaje al Jazeera de que Arafat había sido envenenado con polonio, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, aprobó la exhumación de su cuerpo. 3 laboratorios independientes, uno suizo, uno ruso y uno francés, investigaron las muestras. Al Jazeera dijo que el laboratorio suizo había encontrado cantidades de polonio 18 veces superiores a lo normal, lo que fue desestimado por los investigadores. Los principales señalados por el mundo árabe como responsables de la muerte de Arafat fueron Israel y los Estados Unidos. Israel en verdad había intentado matar al líder palestino de diversas maneras, incluyendo la voladura de su avión, pero nunca pudo conseguirlo. De haber existido hace 30 años las armas de precisión con las que Israel ha matado recientemente a prominentes figuras de Irán, Hamas y Hezbollah, probablemente el destino de Arafat habría sido otro. El gobierno israelí se desvinculó de la muerte de Arafat, señalando que a esas alturas ya era un personaje secundario y que su muerte por asesinato le habría traído más perjuicios que beneficios. Número 9. ¿Dónde quedaron los millones de Yasser Arafat? En 2003, Yasser Arafat ocupó el puesto número 6 en la lista Forbes de los reyes, reinas y dictadores más ricos del mundo, con un patrimonio neto estimado en más de $300 millones. El líder palestino nunca habló de su patrimonio personal durante su vida como jefe de la OLP, ni como presidente de la Autoridad Palestina, aunque la prensa de Israel señaló que su fortuna provenía de la malversación de los fondos palestinos y de donaciones de millonarios árabes. Según informó en 2004 el portal de la Agencia Telegráfica Judía, JTA, contadores estadounidenses contratados por la Autoridad Palestina descubrieron que parte de la riqueza personal de Arafat estaba en una cartera secreta valorada en cerca de $1.000 millones. ¿Dónde está el dinero? De acuerdo con fuentes palestinas, tras la muerte de Arafat se produjo una disputa entre su viuda, Suja Arafat, y el asesor financiero, Mohamed Rashid, sobre la cuantía y el destino de la fortuna del líder palestino. No se sabe que el presidente haya dejado testamento, y mucho menos todos los detalles sobre dónde se guarda el dinero. Así que ahora hay una competencia descontrolada para obtener la información bancaria, habría declarado una fuente palestina a JTA. El asesor financiero Rashid se mantuvo firme en la defensa del buen nombre de Arafat, diciendo: si este dinero existe, que los israelíes y los estadounidenses lo encuentren. Hoy en día es imposible ocultar esas sumas en ningún lugar del mundo. Muchos palestinos consideraron indecorosa la actitud de la viuda, señalando que mientras Suja llevaba una vida lujosa en París, con una asignación mensual de $100,000, su marido vivía como un asceta, encerrado en su ruinosa sede de Ramallah. Número 10. Septiembre Negro de 1970. Septiembre Negro fue un conflicto, también llamado Guerra Civil Jordana, que enfrentó a Jordania, entonces gobernada por el rey Hussein, con la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat. Los principales combates se produjeron entre el 16 y el 27 de septiembre de 1970, aunque algunos aspectos del conflicto se prolongaron hasta julio de 1971. La victoria jordana se produjo después de repeler una invasión siria en apoyo de la OLP, y resultó en la expulsión de Jordania hacia el Líbano de miles de militantes palestinos. Tras la Guerra Civil Jordana fue fundada la organización militante palestina Septiembre Negro, que se dio a conocer por el asesinato del primer ministro jordano Wasfi Taleh en noviembre de 1971 y por la tragedia de Múnich durante los Juegos Olímpicos de 1972. La voladura de 3 aviones comerciales por parte de la OLP. Tras la derrota del mundo árabe frente a Israel durante la Guerra de los 6 días de 1967, las guerrillas fedayines palestinas se trasladaron a Jordania e intensificaron sus ataques contra el Estado judío y lo que se había convertido en la Cisjordania ocupada por los israelíes. Los fedayines instalaron su cuartel general en la ciudad jordana de Karameh, que había sido atacada por Israel durante la guerra, por lo que la población local brindó un amplio respaldo a los guerrilleros palestinos. Hussein rechazaba las acciones palestinas y la gota que rebasó el vaso fue el secuestro de 3 aviones comerciales que los guerrilleros llevaron a la ciudad jordana de Sarka, donde evacuaron a los rehenes
y volaron las aeronaves frente a la prensa internacional. El rey de Jordania no aguantó más y le declaró la guerra a la OLP. Número 11. La venganza del Mossad después de Múnich. Tras la tragedia de Múnich, el Mossad israelí lanzó la Operación Bayoneta, dirigida a asesinar a los participantes, planificadores y colaboradores de la matanza de Múnich. Con el alto grado de infiltración que Israel siempre ha tenido en los grupos árabes, el Estado judío pudo hacer una lista de responsables por la muerte de sus atletas y mató a varios palestinos prominentes, aunque nunca pudo alcanzar a Abu Daud, el autor intelectual de la matanza, muerto en 2010 de una insuficiencia renal. El primer asesinato se produjo el 16 de octubre de 1972, cuando el palestino Wael Saywater recibió 12 balazos en Roma. El segundo objetivo del Mossad fue Mahmoud Hamshari, líder de la OLP en Francia, que saltó por los aires con una bomba puesta debajo de su escritorio. El 24 de enero de 1973, Hussein al-Bashir, jordano y representante de Fatah en Chipre, se acostó en su hotel de Nicosia, muriendo por una bomba puesta debajo de su cama. El 6 de abril de 1973 fue asesinado Basil al-Kubaisi, profesor de Derecho de la Universidad Americana de Beirut, sospechoso de proporcionar logística de armas para Septiembre Negro. El Príncipe Rojo. Mientras liquidaba colaboradores de diferentes niveles, el Mossad continuaba la búsqueda de Ali Hassan Salameh, apodado el Príncipe Rojo, considerado el cerebro de la tragedia de Múnich. Finalmente pudo matarlo el 22 de septiembre de 1979, con una bomba en su vehículo, que también mató a 4 transeúntes inocentes. Sobre Jamal al-Hashey, Mohamed Safadi y Adnan al-Hashey, los 3 supervivientes del comando ejecutor, las versiones difieren. Una señala que Safadi y Adnan fueron ejecutados por los israelíes, pero otras indican que el primero murió asesinado en el Líbano, en circunstancias no relacionadas con Múnich, y el segundo falleció de una insuficiencia renal. Se afirma que Jamal se escondió en el norte de África y fue visto por última vez en 1999. Se desconoce cuántos asesinatos perpetró Israel en venganza por la tragedia de Múnich. Número 12. La muerte de Hassan Kanafani, ejecutado por el Mossad en el año 1972. Ghassan Fajiz Kanafani fue un destacado novelista y militante palestino, cuyas obras han sido traducidas a más de 17 idiomas. Kanafani nació en Acre en 1936, durante el mandato británico de Palestina, y en 1948 su familia fue obligada por las milicias sionistas a abandonar su ciudad natal. Vivió en Damasco, Kuwait y Beirut, donde se hizo marxista. En 1967 se convirtió en portavoz del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y en 1969 redactó un programa en el que su organización adoptó oficialmente el marxismo-leninismo, lo que marcó un alejamiento del nacionalismo panárabe hacia la lucha revolucionaria palestina. El 8 de julio de 1972, cuando Kanafani encendió su Austin 1100 en Beirut, una granada conectada al interruptor de encendido explotó, lo que a su vez detonó una bomba de plástico de 3 kilogramos colocada por el Mossad detrás de la barra del parachoques. Tanto Kanafani como Lamis Nahim, su sobrina de 17 años que lo acompañaba, murieron en la explosión. Lo mataron por su relación con la tragedia de Lod. Se sospechó que su asesinato fue en represalia por la tragedia del aeropuerto de Lod, perpetrada días antes por el Ejército Rojo japonés, organización que operaba desde el Líbano, con colaboración palestina. Kanafani fue identificado en fotografías tomadas con militantes japoneses poco antes de la operación, lo que contribuyó a su inclusión en una lista negra del Mossad. Sin embargo, otra versión señala que su muerte había sido planificada antes de la tragedia aeroportuaria, cerca de Tel Aviv. Número 13. Primera Intifada. La Primera Intifada, o levantamiento palestino, fue una serie de asesinatos, disturbios, actos de desobediencia civil y protestas no violentas, realizados por palestinos en los territorios ocupados por los israelíes y en el mismo Israel. La Intifada duró desde diciembre de 1987 hasta la Conferencia de Madrid de 1991, aunque algunos fechan su conclusión en 1993, año en que se firmaron los acuerdos de Oslo. El levantamiento comenzó el 9 de diciembre de 1987, cuando el conductor israelí de un camión mató a 4 trabajadores palestinos. Los palestinos afirmaron que el acto había sido intencionado, en venganza por el asesinato días antes de un israelí en Gaza, y el levantamiento tomó forma. Israel desplegó unos 80.000 soldados y durante 6 años de intifada, el ejército israelí mató al menos a 1.087 palestinos. Por su parte, los palestinos asesinaron a 100 civiles y 60 soldados israelíes. Más de 800 palestinos murieron a manos de palestinos.
Entre las actividades de desobediencia civil desarrolladas por los palestinos, estuvieron huelgas generales, boicots a las instituciones de la administración civil israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania, la negativa a trabajar en asentamientos israelíes con productos de Israel y a pagar impuestos. La violencia intrapalestina también fue una característica importante de la Intifada, con ejecuciones de aproximadamente 822 palestinos acusados de ser presuntos colaboradores de Israel. Israel supuestamente obtuvo información de unos 18.000 palestinos que quedaron comprometidos por acusaciones de colaboracionismo, aunque menos de la mitad tenía algún contacto probado con las autoridades israelíes. Número 14. Segunda Intifada. La Segunda Intifada fue un levantamiento palestino contra Israel que comenzó en el año 2000 con disturbios en Jerusalén, que fueron repelidos con gran violencia por los israelíes, matando a un centenar de palestinos durante las primeras semanas. Esto llevó a una escalada de levantamiento que incluyó atentados y asesinatos, en un periodo de violencia que se extendió hasta el año 2005. Durante las primeras semanas del levantamiento, las fuerzas de seguridad israelíes participaron en asesinatos selectivos, ataques con tanques y ataques aéreos, mientras que los palestinos respondieron con piedras, armas de fuego y lanzamiento de misiles. Más de 4.000 muertos. Una de las características prominentes de la Segunda Intifada fueron los 138 atentados suicidas llevados a cabo por militantes palestinos contra civiles israelíes, que produjeron buena parte de los asesinatos de judíos durante el levantamiento. El balance fatal de la Intifada fue de unas 4.064 personas muertas, de las cuales 3.000 eran palestinas, 1.000 israelíes y 64 ciudadanos extranjeros. La Segunda Intifada finalizó con la cumbre de Sharm el-Sheikh de 2005, en la que Mahmoud Abbas y Ariel Sharon acordaron una desescalada. Número 15. Los Acuerdos de Oslo en 1993. Los Acuerdos de Oslo son un par de acuerdos, Oslo I y Oslo II, entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. El primero fue firmado en Washington, D.C. en 1993 y el segundo en Taba, Egipto, en 1995, y tomaron el nombre de la capital de Noruega porque allí comenzaron las negociaciones secretas. Los acuerdos resultaron tanto en el reconocimiento de Israel por parte de la Organización para la Liberación de Palestina, como en el reconocimiento por parte del Estado judío de la OLP como representante del pueblo palestino. De los acuerdos de Oslo surgió la Autoridad Palestina. El resultado más notable de los acuerdos de Oslo fue la creación de la Autoridad Palestina, encargada de ejercer un autogobierno palestino limitado en partes de la Franja de Gaza y Cisjordania, así como el reconocimiento internacional de la OLP como el ente facultado para cualquier negociación con Israel en el ámbito del conflicto israelí-palestino. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estas 15 cosas escalofriantes de la historia de Palestina. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.